No, cuando se les antoje, no. No sería porque el suero tiene los nutrientes que necesita el microorganismo, profe. Sí, también. Y algo así que parece así macanada, pero que es importante. Profe, ¿cuál fue tu pregunta? Yo no estaba acá, perdón. Keila, ¿en serio picó? Profe, me fue al baño, perdón. Dios mío. Es porque cuando nosotros vamos a suponer que es sólido, entonces no se, oye, tiene que ser entre el porta y cura objeto de la lámina y eso se puede romper. Entonces nosotros lo que hacemos es le pasamos suero fisiológico y diluimos, ¿entienden? Y así se puede mirar, obviamente no se puede mirar ni en el microscopio, no vas a poder, ¿entienden? Por eso es que se utiliza algunos químicos que disuelven eso para que nosotros podamos mirar al microscopio, ¿entienden? O sea, sería para facilitar, profe. Sí, La porque observación. así, sí, porque si no, eso se va a romper. Las láminas son muy, ustedes ya conocen, yo ya les mostré las láminas y son muy finitas, inclusive son argeles, entonces lo que vamos, háganse la imaginación nomás de que vamos a poner que juntamos materias fecales sólidas, le agregamos líquido, un químico especial, ¿verdad? Entre ellos suelo fisiológico. Y nada, con un hisopo, o sea, pacientemente le vamos diluyendo, ¿entienden? Y después ya podemos poner portaobjeto y ella mirar en el microscopio, ¿sí? No, yo no recuerdo si yo les había comentado eso en la clase anterior, entonces por eso lo que quise dar otra vez este repaso para que yo pueda informarles un poquitito más a lo que es nuestra clase, la de microbiología y mirar en el microscopio, ¿entienden? Y Sí, profe. nada, gastroenteritis, ya sabemos, ya ustedes ya saben lo que es gastroenteritis, ¿verdad? Y más bien estamos hablando muchas veces de aguda. Dijimos, ¿verdad? Hablamos sobre las indicaciones de coprocultivo y hablamos también de cuándo nosotros pedir coprocultivo, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, hay cuadros graves que requieren hospitalización, la persistencia prolongada de la diarrea, en pacientes inmunodeprimidos, sí o sí en niños y en ancianos, ¿se acuerdan? Profe. Después, ¿qué más? Algo importante. Ustedes están viendo, ¿verdad? Se ve, profe. Sí, profe. Los frasquitos. Voy a pasar nomás esto porque esto ya rápido quería. Ay, ¿por qué pasó hasta ahí? Ah, hasta ahí no me acuerdo. Ya digo. Yo pensé que hablé mucho las pasadas. Bueno, y eso, creo que ya ustedes saben todo ya. Bueno, ¿ven? Se ve, profe. Ah, bueno, y nada, hoy vamos a hablar de métodos, ¿verdad? De cómo se puede ya cultivar, ¿verdad? Lo que sería la muestra, la materia fecal. Eh, Primero vamos a hablar de la siembra. ¿Y cómo es la siembra? Bueno, se lleva a cabo con el asa. El asa es este que ustedes están viendo acá, ¿verdad? Plástico, metálica, realizando una descarga de los medios selectivos. Una vez yo les mostré un video, ¿ustedes se acuerdan? Que No era se el ve, asa. profe. ¿Eh? Te quedaste en coprocultivo, profe. Ah, no muestra. No. Ah, Pensé la que pinta. preguntabas por eso. Qué argel que este. Ahora, Ahora sí, profe. Siembra. sí, la siembra. Y bueno, es lo que vamos a hablar de cómo se realiza, cuáles son los microorganismos que nosotros podemos encontrar o visualizar en el microscopio que pueden producir gastroenteritis, ¿verdad? Y ustedes se acuerdan de un video, yo les mostré una vez un video, ¿esto qué era? Una, Placa de Petri. muy bien, ¿y esto sería? Asa bacteriológica. Sí, ¿y se O la acuerdan sí, y se acuerdan, yo les mostré un video una vez que la pasaba vertical, ¿se acuerdan? Horizontal, de siembra un, cruzada y siembra simple. Ah, y muy siembra. bien, sí, y bueno.
Y eso es lo que ahora la pinta. Bueno, y la siembra, entonces háganse la imagen, la idea en la cabeza. La siembra se lleva a cabo con asas, ¿sí? Esta puede ser metálica, que es lo que vimos recién, o plástico también hay, realizando una descarga en los medios selectivos, sería en la placa. Hay que ser especialmente cuidadosos a la hora de extender la muestra en el medio, ¿sí? Procurando que los microorganismos queden lo más realizados posible debido a la gran carga bacteriana que suele haber en la muestra. ¿Se acuerdan que mostrábamos en el video una vez que tienen que ser de extremo a extremo? ¿Se acuerdan? Que no hay que dejar espacios. ¿Se acuerdan más o menos? Estamos hablando de la placa y de la asa que no sé cómo decirle, que tenían, que les mostré en el video cómo hacía la chica y que era de extremo a extremo, ¿se acuerdan? Sí, profe. Y bueno, y una onda así es también lo mismo de coprocultivo. Si las heces, acá está, si las heces son líquidas, una diarrea, ¿verdad? Una deposición líquida, puede emplearse una pipeta para realizar la siembra. Si la muestra es dura, acá está lo que les dije, se puede diluir con una pequeña cantidad en suero fisiológico para realizarla, ¿sí? Sólida, dura, lo que sea. Se escogerá preferentemente aquella parte de la muestra. Por ejemplo, muchas veces, ¿se acuerdan que yo les dije que las heces no se deben de mezclar con sangre? Pero hay pacientes que, por ejemplo, tienen hemorroides. En la hemorroides muchas veces eso sangra o hay muchas veces que el paciente presenta melena. ¿Qué es melena? Heces con sangre. Por ejemplo, paciente añoso, ¿verdad? Qué sé yo, 70 años o algo así, y está empezando, qué sé yo, o cursando con una posible neoplasia, ¿verdad? Entonces ellos, de colon, entonces ellos, por ejemplo, presentan deposiciones sanguinolentas, melena se suele decir. Ahí sí se puede aceptar esa muestra, ¿entienden? Obviamente siempre especificando en el laboratorio. Siempre yo les digo a ustedes que, por ejemplo, si vos vas a enviar una orina simple o, qué sé yo, un urocultivo, vos tenés que poner abajo, qué sé yo, nombre del paciente, urocultivo, abajo el diagnóstico posible o probable, porque nosotros nunca podemos asegurar un diagnóstico sin antes tener un estudio. Entonces, probable IU, o probable infección urinaria, o probable infección urinaria alta, o probable infección urinaria baja, ¿entienden? Lo mismo pasa con el coprocultivo, ¿verdad? Cuando nosotros pedimos muestra de esos, tenemos que o sea, poner el diagnóstico de por qué pedimos, ¿entienden? Creo que yo ya había hablado ya luego de esto con ustedes, que siempre poner por qué uno pide tal cosa. O si no les dije, ahora les digo. ¿Sí? ¿Entienden? Sí, profe. Profe, y ¿Cómo? decimos una consulta. ¿Cómo Decime se- sí, decime. Te quería preguntar, perdón. Sí, ¿Cómo decime. sería, profe, eso de sangrado alto, por ejemplo? Que el paciente tiene defeca con sangre y que es un sangrado alto. ¿Sería sangre del estómago? Sí, podría ser una hemorragia digestiva alta entonces. El paciente muchas veces puede por la boca o por el ano, ¿verdad? Por decirte, era una división entre el ángulo de Trace en el duodeno. Les voy a mostrar una imagen para que las imágenes siempre queden impactadas en la cabeza de alguien. Entonces uno puede, les voy a mostrar, ¿sí? Ay, esperen que. ¿A qué? Melena y me salió foto de mujeres con cabello. Qué bueno. De
Puede ser necrusca también. A ver un poco. ¿Ustedes no ven o ven? No, No, vemos Acá todo. está. Miren, Ahora sí. yo nomás me quiero así, quiero contar todo, yo no quiero guardar nada. Y por eso nomás les muestro así, ¿bien? Esto, por ejemplo, mirando desde una endoscopía. Esto probablemente podría ser una úlcera sangrante, podría ser una hemorragia digestiva alta, eso, ¿verdad? Bueno, después ya muestra las vacas y eso, pero eso no. Bueno, y una de las más frecuentes de deposiciones sanguinolentas, ¿verdad? Son las hemorroides, ¿sí? Que eso muchas veces, voy a atender lo que voy a decir. Muchas veces, ¿ustedes ven ya la proyección? No, No. profe. Muchas veces eso puede cursar, qué sé yo, puede tener una resolución así espontánea en el sentido de que puede, no sé si decir curar solo, pero acá. Pero siempre tiene que estar un clínico, más bien un gastroenterólogo son los que llevan esto, ¿verdad? Entonces hay que tratar, ¿verdad? Bueno, las hemorroides, que son una de las causas más frecuentes. Epa. Bueno, y también moco o pus para obtener una mayor rentabilidad. En esas ocasiones lo que sí siempre tenemos que especificar por qué pedimos coprocultivo, ¿sí? Una de las más frecuentes es en pediatría, cuando pensamos que el niño o niña tiene, qué sé yo, una de las más frecuentes es Giardia, ¿verdad? O bicho, le suelen decir los pacientes, ¿verdad? Y cuando ya son personas mayores, por ejemplo, qué sé yo, entre 30 y 35 años, tienen muchas deposiciones líquidas, muchas veces más pensamos en un antibiótico, y cuando tienen, por ejemplo, 74, 75, nosotros pensamos, por ejemplo, en una neoplasia, ¿entiendes? O sea que por grupo etario nosotros pensamos en lo que podría ser, ¿verdad? Posible patología, digamos, de ese paciente, ¿entienden? Bueno, Sí, profe. perdón si es que hablo mucho y... Bueno, hay medios de cultivos, ¿verdad? Eh, para realizar un estudio de las deposiciones, ¿verdad? Uno podría ser pacientes que tengan una diarrea persistente en recién nacidos, que se llaman lactantes menores de 3 meses, por ejemplo, en un síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Por ejemplo, aquí dice, ¿verdad? En esplenectomizados, que son los que se les extrae el bazo, en pacientes desnutridos y en adultos mayores, ¿sí? Entonces, en el examen, si yo les pregunto en cita, indicaciones para coprocultivo, ustedes me ponen eso. ¿Entienden? Bueno, cada laboratorio se adecua al medio que se va a utilizar, ¿verdad? Esto dependiendo de la causa de la gastroenteritis, que es etiología. Etiología significa causa de la enfermedad. En su entorno y en la capacidad del mismo. Hay medios más utilizados en la práctica clínica y esto se divide, y eso es lo que vamos a conocer hoy. Por ejemplo, escasamente selectivos, moderadamente selectivos, altamente selectivos. Por ejemplo, si hablamos de escasamente selectivo, es cuando hablamos de microorganismos gram positivos, que lo que hacen es inhibir el crecimiento del microorganismo. Y nada, se utilizan estos agar, que tienen unos nombres muy difíciles, por cierto, que son el agar de McConaughey y el de Liv
Bueno, yo en cuanto a inglés y eso, nada, cero. No sé ni qué significa hello. Hello, hello, hello. Bueno, em, pero estos usan los microbiólogos o los bioquímicos para estudiar esas muestras, ¿sí? Luego están los moderadamente selectivos, que también obviamente inhiben los crecimientos gram positivos y algunos coliformes, ¿sí? Agar entéricos, en el cual se utiliza estos agar, ¿sí? Altamente selectivo es un uso más restringido. Esto ya permite, por ejemplo, el aislamiento de un microorganismo. Uno de ellos es la salmonela, ¿sí? Bueno, además de estos medios sólidos, se utilizan también medios líquidos de enriquecimiento para que crezca ese microorganismo. Se puede utilizar un caldo de selenito, tetrationato y este que me cuesta pronunciar, Bacillidis, no sé. Tras la inoculación de estos, los medios se incuban. Dice que 18 horas se incuban haciendo un subcultivo a los medios sólidos. O sea, 18 horas vos, ¿cómo les puedo decir? Incubas esa placa para que pueda crecer el microorganismo, ¿entienden? ¿O no? Entiendo. En algunos laboratorios se incluyen medios no selectivos. Por ejemplo, se puede utilizar agar de sangre para evaluar el tipo de la flora que presenta ese paciente. Y dice que esa estrategia permite realizar, por ejemplo, oxidasa directa de la colonia sugerente, por ejemplo, aeromasas, flexiomonas, vibrio, como ya vamos a ver más adelante, ¿sí? Bueno, nombre y resultado. Cuando la muestra se aísla una de las bacterias motivo de estudio, eso se debe informar con un antibiograma preselectivo. ¿Qué ustedes entienden por esto? ¿Mm? ¿No sería, profe, algo relacionado con in vitro? No, en realidad, muchas veces cuando, por ejemplo, una de las bacterias que produce diarrea, por ejemplo, en el antibiótico es la difícil, que muchas veces se hace el estudio, como bien dice acá, cuando se aísla, perdón, una bacteria, que es el motivo del estudio, ellos sale, por ejemplo, el microorganismo que está efectuando esa diarrea y abajo sale, por ejemplo, qué se puede utilizar, qué antibiótico se puede utilizar, ¿entienden? A qué es sensible, ¿sí? Y también a qué es resistente. Eso es lo que quiere decir acá. De no aislarse ningún patógeno, ningún microorganismo, se debe emitir un informe acorde al resultado obtenido dependiendo del crecimiento de la placa, ¿verdad? ¿Entienden? Si, por ejemplo, crece un microorganismo, entonces nosotros se informa eso y se pone abajo a qué es sensible o a qué es resistente. Y si no sale nada, entonces nada, se pone flora normal, no, que no creció nada a las 48 horas, a las 72 horas, ¿entienden? Por decirles nomás el ejemplo, ¿entienden? En realidad, siempre un coprocultivo está enseguida. Bueno, si no crece nada, ¿verdad? Si el cultivo ha sido estéril, se puede emitir el siguiente resultado. Por ejemplo, ausencia de la flora saprofítica habitual, ausencia de bacterias. No se aísla flora patógena, es así como se suele informar. Esta circunstancia es típica en pacientes ingresados que están recibiendo, por ejemplo, un antibiótico de amplio espectro. O sea, nosotros ya le tratamos ante el paciente
y entonces ya no encontramos muchas veces el microorganismo, ¿entienden? Sí, profe. Si hubiera crecimiento de enterococos coliformes, el informe podría ser el siguiente: flora entérica habitual, porque ustedes saben que hay microorganismos que están en nuestra flora intestinal, ¿verdad? Una de ellas la Escherichia coli. Bueno, algunos laboratorios optan por incluir en su informe todas aquellas bacterias que serían capaces de aislar en función a un medio de cultivo. De esta manera, el clínico cuenta con una información adicional. El resultado de no aislarse ningún patógeno podría ser el siguiente. Por ejemplo, se puede poner, o se pone luego muchas veces, no se aísla Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia. De esta manera, el clínico estará advertido de que no se han incluido placas específicas para el estudio, por ejemplo, de Escherichia coli, que es una que suele producir diarrea. ¿Ustedes me están entendiendo de verdad o no entienden nada? ¿Se entiende, profe? Bueno, el esquema de trabajo. Bueno, cada laboratorio adecua la siembra dirigida fundamentalmente a los microorganismos más prevalentes, ¿sí? No le va a estudiar uno rarísimo que no es un poco difícil que nosotros, o sea, que no es frecuente, sino más bien le va a estudiar una posiblemente salmonella, por ejemplo, Escherichia coli, ¿entienden? El esquema de trabajo que se presenta a continuación es meramente orientativo, aunque hay pequeños cambios más allá en la mayoría de laboratorios clínicos. Por ejemplo, siempre nosotros pensamos en lo más frecuente. Si yo pienso siempre, pongo la orina simple, pero bueno. Si nosotros pensamos en una infección urinaria, un coprocultivo, siempre pensamos en una Escherichia coli, en un proteo, porque son los microorganismos más frecuentes. Lo mismo es en un coprocultivo, ¿entienden? Bueno, y nada, estos son los agar que se utiliza dependiendo a qué microorganismo, o sea, los más frecuentes, ¿sí? Por ejemplo, se utiliza agar de sangre, ¿verdad? Que es el tipo de flora, ausencia de la misma, por ejemplo, Aeromasa, Plesiomonas, Vibrio. De acá lo más frecuente, ¿cuál podría ser? La oxidasa, profe. Sí, pero de acá, El plesiomona o Vibrio, aeromonas, sí. Vibrio. Después está el de McConkey, si alguien sabe inglés me puede corregir, no pasa nada. Después están los... ¿Cómo? McConkey. Ok. Después está, ¿ese quién es? ¿Quién me habló? ¿Quién me ayudó? También, profe. Gracias, Jasmine. Después están los medios SS que tiene ahí su nombre más adelante. Esto yo no les voy a preguntar a ustedes en el examen, pero para que sepan nomás que hay estudios o medios, perdón, de agar que se utilizan para, si yo pienso, por ejemplo, en Campylobacter, si yo pienso, por ejemplo, en Aeromasa, ¿entienden? Y nada, la incubación, este sí me importa que ustedes sepan, la incubación de un coprocultivo es 18 horas o de 18 a 48 horas. Eso sí les voy a preguntar, ¿sí? Sí, es que me dice la profe que ya haga el examen. La identificación del género y especie de cepas presuntivas de ser patógeno no es necesario en la mayoría de los casos, por lo que se puede aplicar previamente una bacteria en pruebas bioquímicas para eliminar aquellas cepas que resulten ser lactosa positiva o productoras de ureasa, excepto las que son cepas de Yersinia y enterocolítica. Bueno, la realización de TCI, que es según la experiencia de cada laboratorio, junto con las pruebas de urea, indol de fácil acceso y realización, pueden cribar muchas cepas no patógenas que por tanto no habría que identificar, ya que no es frecuente. Bacterias implicadas en la producción de la diarrea. Bueno, vamos a hablar de cada uno, ¿sí? O no es de cada uno, de los más frecuentes.
Una de las más frecuentes es la salmonela, que es una diarrea bacteriana más frecuente en nuestro medio, ¿sí? Es una enterobacteria que se caracteriza por no fermentar la lactosa en una producción de sulfídrico, perdón, y pruebas de indol y ureasa negativa. Lo que quiero que ustedes sepan acá es, por ejemplo, la salmonela, ¿qué es? La salmonela es una enterobacteria y es una de las más frecuentes, ¿sí? Junto con el Campylobacter, perdón. A ver, esto no. Esto ustedes ya conocen. Bueno, ¿y dónde nosotros podemos encontrar la salmonela? Bueno, se puede encontrar, eso sí me parece importante que sepan. La salmonela, ¿dónde nosotros podemos encontrar? En la carne cruda y en los huevos. En microbiología, yo no sé si ustedes ya dieron ya sobre, creo que es más hacia el final. Siempre hay que estar bien cocidas las carnes porque hay muchos microorganismos que son resistentes y que muchas veces si el animal está enfermo o tiene ese microorganismo, nosotros al consumirlo podemos adquirir. Yo creo que eso van a dar más adelante o no sé si ya dieron, ¿verdad? Y una de ellas la salmonela también que nosotros podemos adquirir, por ejemplo, consumiendo carne no bien cocida o cruda, ¿verdad? Es un poco difícil cruda, no sé si alguien come acá carne cruda y en huevo. También, como bien dije, se aísla en mascotas. El periodo de incubación es entre las 8 y las 48 horas. ¿Y qué es el cuadro que produce? Bueno, es una gastroenteritis de intensidad variable. Esta puede cursar con una bacteremia, el paciente puede tener fiebre y después cursar con un estreñimiento, ¿sí? Tras la infección de salmonela, se excreta heces durante 4 a 5 semanas y eso es muchísimo. Seguramente el paciente llega deshidratado, ¿verdad? El estado de portador crónico se define a los 6 meses tras la infección, por lo que no está indicado hacer controles hasta esa fecha, ¿sí? Dice que la vesícula biliar es el principal órgano donde se acantona ese microorganismo, ¿sí? Y se tasa, dice que portadores crónicos inferior al 1%, o sea, tenés, ¿verdad? Pero podría ser asintomático, ¿sí? Bueno, entonces la salmonela es una enterobacteria, es la más frecuente, su periodo de incubación es entre las 8 y 48 horas, produce síntomas gastrointestinales que estas pueden llegar hasta, hasta 4 o 5 semanas, excretándose obviamente de posiciones líquidas, puede ser un portador crónico asintomático y eso. Presenta especial afinidad en los y que también vos podés adquirir salmonela, por ejemplo, en carne cruda o en huevos, ¿sí? Sí, profesor. Bueno, esto no hace falta que ustedes sepan, pero bueno, les voy a decir, el tratamiento se suele tratar con antibiótico la salmonela, ahora una de la elección, vamos a decir, la penicilina y las quinolonas, pero esto nosotros no le vamos a preguntar con la profe, pero para que sepan más o menos. Bueno, el Campylobacter también es una bacteria gram negativa, bacilo gram negativo, y esta se puede dividir y son una de las más frecuentes y que produce obviamente deposiciones líquidas, son la Campylobacter jejuni y la Campylobacter coli, ¿sí? Ellas son capaces de crecer hasta en 42 grados, se utilizan para aislar también, se incuban a temperaturas altas, inhibiendo así el crecimiento de aquellos microorganismos que no son capaces de crecer a estas temperaturas altas, ¿sí? Bueno, se utilizan estos agar. Esto ya dijimos, que a larga temperatura. Bueno, el crecimiento
de este microorganismo puede observarse a las 24 horas, aunque no se puede dar un resultado todavía negativo. Inclusive se puede esperar hasta 48 horas de incubación, ¿sí? Se utiliza preferentemente la tinción de Gram, en donde se visualiza el microorganismo en el microscopio. Es como si fuera un bacilo curvo que podría permitir su identificación propia en el microscopio. Vamos a ver si es que por ahí, para que ustedes más o menos se hagan la idea. Voy a mostrarles, ¿sí? Para que ustedes entiendan cómo más o menos nosotros, o sea, se ve, ¿verdad? ¿Ven? Sí, profe. Eso es microscopía electrónica, ¿verdad? Un poco esto es con la tinción. Más o menos. ¿Ven? Sí, profe. Bueno, y así es como se ve en teoría Tipo el bastoncillo. sí, Campylobacter. Este es bueno, esperen que. Bueno, y dice que en algunos laboratorios cuando hay sospecha de Campylobacter, el crecimiento, o sea que el microorganismo implicado en el cuadro diarreico, ya les dije, se realiza tinción de Gram en las heces y se adelanta muchas veces el diagnóstico, o sea, la causa de la enfermedad. Se adelanta. Bueno. ¿Y dónde es común, por ejemplo, el aislamiento de Campylobacter, en carne, sobre todo en lo que sería el pollo y en las leches, ¿sí? Y que cómo es la diarrea. Por eso lo que nosotros muchas veces, dependiendo de los signos y síntomas del paciente, y obviamente ya que estamos hablando de diarrea, ahora nosotros podemos decir, este posiblemente pueda ser una salmonela, este posiblemente podría ser un Campylobacter, ¿verdad? Pero para asegurar nosotros necesitamos un estudio microbiológico que avalga, ¿verdad? Que podría ser ese microorganismo. Y bueno, ¿cuáles son los signos y síntomas de un paciente que podría o que tiene Campylobacter? Diarrea típicamente puede ser esta con moco y sangre. Obviamente me tengo que guiar por la edad del paciente, ¿sí? Que puede tener una afectación general produciendo así una fiebre alta. El cuadro puede persistir varios días, incluso semanas. Ustedes pueden hacer un resumen de diferencia de la salmonela de, por ejemplo, Campylobacter. ¿Cuáles son los síntomas que puede producir o signos que pueden producir la salmonela? ¿Cuántos meses pueden, cómo les voy a decir? ¿Cuántos meses, cuántas semanas, perdón, puede producir los síntomas? ¿Y qué puede ser por ejemplo, salmonela es un gran negativo, una enterobacteria gran negativa, puede producir fiebre, pero no tan alta, obviamente deposiciones líquidas que pueden durar entre 4 a 5 semanas y que ese paciente puede ser portador crónico asintomático. Y el Campylobacter es también un gran negativo, esto se puede teñir con tinción de Gram, esta produce signos y síntomas como por ejemplo fiebre alta, en la materia fecal puede producir moco, sangre, ¿entienden? Así pueden ir haciendo su resumen, ¿sí? Esto se puede complicar con una artritis reactiva, un síndrome de Guillain-Barré, asociada a una infección de Campylobacter. Entonces, ¿cuáles podrían ser las complicaciones de un paciente que presenta deposiciones líquidas por Campylobacter? Esto, ¿sí? ¿Entienden? Sí, profe. Bueno, no es una obligación de ustedes que sepan
el tratamiento, ¿verdad? Pero ya que está, se suele utilizar eritromicina, ¿sí? Bueno, la Shigella. La Shigella es de la familia de las Escherichiae, ¿verdad? Que se caracteriza por ser inertes a la mayoría de las pruebas bioquímicas. Ellos no fermentan la lactosa, solo algunos, ¿sí? Nada, estos son subgrupos de microorganismos de la Shigella, ¿sí? Para su aislamiento se utilizan medios entéricos como el de Matcon. ¿Cómo eras? Ayúdame un poco, Yasmin. Maconqui, profe, Maconqui. Bueno, ok, gracias, Yasmin. Se lleva a cabo la identificación de confirmación de sistemas habituales, son las más frecuentes. Se dan cuenta que el periodo de incubación va aumentando y va disminuyendo. ¿Cuánto era en el de la Campylobacter, ya que pasamos recién? 48 no era, profe. 24, 48. Y en el de Salmonella, 8 a 48. 48. sí, pongan también las diferencias porque eso es importante. El periodo de incubación de cada uno es diferente. Por ejemplo, acá, si hay pensamos en una Shigella, entonces el periodo de incubación es de 6 horas hasta 9 días. Por eso es lo que yo les dije hace rato, y no sé si es que me prestaron atención, ¿verdad? Pero vuelvo a decir que muchas veces cuando pedimos coprocultivo, suele estar en ese día otra vez. Por ejemplo, lo que bien dice acá, a las 6 horas ya después puede crecer y pueden informarnos a nosotros. Bueno, hasta 9 días y también siendo las 72 horas lo más habitual. El paciente presenta signos y síntomas atípicos, por ejemplo, cefalea, meningismo, convulsiones y sobre todo esto se puede dar en niños, ¿sí? Bueno, Yersinia. La incubación de este medio se realiza también a temperaturas de 30 grados durante 18 horas. Dice que algunos autores señalan que la incubación puede ser también a temperatura ambiente y que igual es válido. Las colonias de Yersinia son una enterocolítica que son colonias puntiformes con el centro rosado mirando ya desde un microscopio, ¿verdad? Rodeado de un halo transparente, dice. Y nada, el periodo de incubación también son las primeras 24 horas, en el cual nosotros ya podemos, ¿cómo es? Se puede informar ya al médico, ¿verdad? De este microorganismo. Bueno, también puede ir de 24 horas hasta unos 3 días, ¿sí? Y puede presentar el paciente una afectación general y fiebre también. Si se dan cuenta, la mayoría producen fiebre. Puede llegar a producir una adenitis mesentérica presentando clínicamente, por ejemplo, una apendicitis aguda. Creo que estoy diciendo mucho, pero es que me cuesta un poquitito. La Yersinia, como diagnóstico diferencial, para que me entiendan, nosotros podemos confundir la Yersinia como una apendicitis aguda. ¿Qué significa eso? ¿Por qué como una apendicitis aguda? Porque tiene los signos y síntomas, o sea, cronológicamente parecido a una apendicitis aguda. Y muchas veces el médico se puede confundir y puede pensar que es una apendicitis aguda y era en realidad una Yersinia enterocolítica. ¿Entienden? ¿O no? Sí, profe, se entiende. Sí, entonces, qué sé yo, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el diagnóstico diferencial de una Yersinia enterocolítica? La apendicitis aguda, ¿sí? Son parecidas en cuanto a sus signos y síntomas. Bueno, también dice que la Yersinia enterolítica produce cuadros como poliartralgias y también un eritema nodoso. Sería más bien ya
complicaciones, ¿sí? Y el tratamiento de elección, que una vez más vuelvo a repetir, no vamos nosotros a preguntarle, pero para que sepan que se puede utilizar ciprofloxacino y existen antibióticos alternativos para este microorganismo, que es la cotrimoxazol y la doxiciclina. Bueno, las aromasas también son gram negativos. Estos se hacen también en medios de agar de sangre. Se pueden también se pueden utilizar otros métodos, que el medio de zinc. No me recuerdo nomás la sigla, o sea, este es zinc, pero no me recuerdo el nombre completo, digamos, de este medio. Bueno, y lo que presenta el paciente son gastroenteritis, ¿verdad? De 3 días de evolución o de duración, donde el paciente presenta deposiciones líquidas. Esto puede ir acompañado de moco y de dolor abdominal, ¿sí? La presencia en las heces no siempre se relaciona con cuadros diarreicos. Muchas veces el paciente no tiene, vamos a decir, deposiciones líquidas, pero sí, por ejemplo, tiene un dolor abdominal, ¿sí? Entonces, por eso es que dice acá, pudiendo ser un hallazgo causal. Son ya menos frecuentes las diarreas por aromasa, ¿entienden? Bueno, y nada, se puede utilizar como tratamiento las quinolonas y el cotrimoxazol. La Escherichia coli. Bueno, la Escherichia coli tiene una gran afectación, que es, por ejemplo, enterotoxigénico, enteropatógeno, enteroinvasivo y enterohemorrágico, enteroagregante y un difusamente adherente. Yo tengo una clase sobre Escherichia coli, en el cual nosotros dividimos a lo que sería una Escherichia coli enterotoxigénico, enteropatógeno, enteroinvasivo y enterohemorrágico. Esto se divide por el grupo etario también del paciente, siendo una de las más, ¿cómo les puedo decir? Una de las más agresivas, la enterohemorrágica, ¿sí? También la Escherichia coli es producida, ¿verdad?, por la diarrea del viajero. Muchas veces el paciente, qué sé yo, viaja, se va y consume agua de algún lugar y nada, se contamina. Eso viene más precedido de una enterotoxigénica, ¿sí? Bueno, la mayoría de estos cuadros son autolimitantes, pero si bien la enterohemorrágica se ha relacionado, perdón, por la producción de, como bien dice su nombre, colitis hemorrágica, o sea, el paciente tiene deposiciones sanguinolentas. También se puede dar un síndrome urémico hemolítico y sobre todo una diarrea enterohemorrágico afecta lo que sería más a niños y ancianos. Si quieren, yo les puedo pasar esa clase porque hablé en la facultad directamente de lo que sería deposiciones líquidas por Escherichia coli y nada, subdividimos otra vez. Les puedo pasar si quieren. Bueno, esto no. Bueno, como les dije, la más frecuente, la que es más complicada en cuanto a una diarrea por Escherichia coli es la enterohemorragia, donde clínicamente el paciente presenta cólicos y diarrea de 1 a 2 días que se torna sanguinolenta, ¿sí? Tiene deposiciones sanguinolentas. Hay tratamientos, obviamente se usan antibióticos y de elección son las quinolonas y la penicilina para ese tipo de deposición por Escherichia coli. Bueno, la shigellosis es un gran negativo que crece en agar de sangre y en medios entéricos.
se ha asociado a diarrea acuosa y esta es leve. El vibrio es también un gran negativo. Que nada, esto puede también, puede tener también una resolución, digamos, espontánea, ¿sí? Un poco. Bueno, el vibrio puede tener una resolución espontánea o se puede caracterizar por una deshidratación debido a que el paciente puede presentar deposiciones diarreicas en el día de hasta 30 y 40 y dice que se ve en el microscopio como si fuera agua de arroz o también, o sea, nosotros podemos ver macroscópicamente y el paciente no suele tener fiebre. El tratamiento debe ir dirigido a lo que sería la deshidratación y también se pueden utilizar antibióticos. La elección son la tetraciclina, quinolona y cotrimoxazol. El Clostridium difficile más bien se utiliza en pacientes que consumen antibióticos, ¿sí? Previo, obviamente, a su ingreso, ¿sí? Siempre cuando viene todo negativo, lo que acabamos de estudiar, pensamos más bien en Clostridium difficile. Obviamente el paciente tiene que haber consumido un antibiótico, ¿sí? Uno de los antibióticos que produce diarrea por Clostridium es la clindamicina. Bueno, el cuadro clínico es muy variado. Esto puede ir desde una diarrea autolimitada para que cura solo el paciente, se resuelve espontáneamente, pero muchas veces es esto, lo más frecuente, una diarrea severa. El paciente todo el tiempo te hace diarrea. Esto sí se puede complicar con un megacolon e incluso con un estallido colónico, ¿sí? Y nada, cuando viene, o sea, cuando crece, ¿verdad? Clostridium difficile, nosotros podemos tratarle con otro antibiótico que es el metronidazol y la vancomicina. ¿Entienden? Bueno. Y eso es todo. ¿Alguna pregunta? Profe, este entra todavía para el segundo parcial, ¿verdad? Acá me respondió Jasmine. Sí, hasta acá. El próximo, ¿a qué mamá? El próximo martes lo que vamos a hacer es nuestro cuestionario para que ustedes puedan estudiar para lo que sería el segundo parcial. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es un pequeño receso. Yo voy a escribir en el foro para que ustedes puedan participar. Y nada, vamos a dar 10 minutos y 20. ¿Está? Y Ok, yo les aviso cuando ya esté preparado el foro. ¿Sí? Dale, profe.
Hola. La profe. Ya está habilitado el foro. Pueden ir respondiendo y yo les voy leyendo, ¿sí? Bueno, profe. Me dicen si aparece también. Sí, aparece, profe. Dale. A ver, un poco y 22. ¿Y 40? Creo que ya van a terminar, ¿verdad? Es suficiente tiempo. Hasta y 40, ¿sí? Profe, coprocultivo 2, ¿verdad? 2. El 1 ya hicimos el martes, el viernes pasado, perdón. Profe, un chiqui más nada de tiempo se dice para explicar con las palabras el primerito luego. Re bien, ¿cómo vas? Y hasta las 11 habilité, ¿verdad? Pero para que no se cierre tan rápido, pero igual yo quiero la participación de todos. Y como que no es hasta las 11 nuestra clase, entonces hasta las 9:40. Pero es fácil. Dale, profe.
Hola. Bueno, ya es y 41 y solamente 3 personas escucharon lo que yo le dije. Yo estoy por entregar, profe. Ok. Hasta las 11 dejo abierto y espero, son 29 ustedes. Espero que hagan 30 ahora. El foro. ¿Está? Profe, yo no tengo mi computadora conmigo. Perdón Bueno, por... Keila. Em, Bueno, acá ya les corregí a las 5 personas que me enviaron. Voy a esperar el resto. Bueno. Van entregando de a poquito. Bueno, mientras voy a llamar la lista para liberarles, ¿sí? Espera que- Bueno, ¿ustedes ven? Sí, profe. Bueno, voy a llamar la lista. Fabricio Chucarro, Presente, profe. Añasco Jorge, Presente, profe. Antunes Rodrigo, Presente, profe. Matías Arias, Presente, doctora. Arrua Lorena, Presente, doctora. ya me llamo también Lorena. Carlos Báez, Presente. que Carlos Báez ya me entregó. Báez Mercedes, Presente. Jesús Vareiro, Presente. bueno. Magali Benítez, Presente. Diana, ay, siempre te digo Diana. Diana, Presente. Jorge Cardoso, Presente. Ana Chamorro, Presente, doctora. Chena Iván, Presente. Samantha,